Gloria a Dios. Creo que estamos listos en esta hora para recibir la ministración de la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos y Él espera que estemos a la expectativa para llenarnos de su amor y de su poder. Si usted está esperando algo especial, está en lo correcto, porque Dios quiere hacer algo especial en cada uno de nosotros. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta hora, esperando la manifestación de tu Espíritu en medio nuestro, que nuestros corazones puedan rebosar de alegría, Señor, de saber que tú estás con nosotros, que tú quieres bendecirnos, que tú quieres fortalecernos y llevarnos, Señor, al cumplimiento de tus propósitos, de tu voluntad, de tu amor y de tu misericordia. Aquí estamos como iglesia, esperando la manifestación de tu Espíritu, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios retoma aquí a través de Moisés la comparación de lo que son los sacrificios, porque Dios mismo instituyó los sacrificios en el Antiguo Testamento con el propósito de que el pueblo de Israel supiera que para llegar a Dios no se podía llegar por nuestros propios medios, que tenía que haber un sacrificio, una entrega, una muerte, un derramamiento de sangre que implicara la entrega de una vida. Pero en el fondo habían dos cosas importantes que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel a través de los sacrificios. Uno era que el pueblo de Israel tenía que saber que no podían llegar a Dios por sí solos. No podían llegar y presentarse ante Dios tal y como eran con sus capacidades, porque el hombre no tenía ni solvencia ni capacidad para tener comunión con Dios y ni siquiera para recibir su perdón. Por eso se instituyeron los sacrificios, para que el hombre supiera que alguien tenía que entregar su vida, para profetizar o enseñar de esa manera que más adelante vendría el verdadero libertador que daría su vida en sacrificio por nosotros. Pero desde antes Dios les estaba enseñando que si bien habían sacrificios que eran simbólicos, lo que los hombres tenían que hacer es presentarse delante de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, con un corazón humilde, para que pudiesen llegar a la presencia de Dios, para pedir perdón por los pecados y para que pudieran recibir la gracia de Dios. Este animal que era sacrificado sustituía a la persona para que la persona pudiese recibir el perdón de Dios. Pero un sacrificio de animales no era un sacrificio perfecto. Cada vez que pasaba algo, venía un nuevo sacrificio. Porque estos sacrificios imperfectos eran apenas un símbolo del sacrificio perfecto que traería Jesucristo para la humanidad. Pero también a través de los sacrificios, Dios enseña al hombre
que tienen necesidad de venir con un corazón humilde y con un corazón quebrantado delante de Él. Este ha sido el problema del hombre y sigue siendo todavía el día de hoy. Tristemente, aún los cristianos nos cuesta venir con un corazón verdaderamente quebrantado y con un espíritu humilde delante de Dios. Como dijimos, los sacrificios eran imperfectos porque eran símbolo, eran figura del sacrificio perfecto. Pero Cristo, cuando vino a hacer el sacrificio perfecto, lo hizo en base a que se humilló, a que se quebrantó, a que se desposeyó de sí mismo para poder ser humillado por los hombres y para entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos enseña a través de su propio sacrificio la necesidad que tenemos de desarrollar el verdadero sacrificio. Porque poner un animal sustituto era fácil. Agarrar una vaca, una ternera, agarrar una oveja era fácil. Pero verdaderamente quebrantar el corazón es una de las mayores dificultades que tiene el hombre. Porque el orgullo nació en la desobediencia. Cuando el hombre le desobedeció a Dios, el pueblo quedó a la deriva, el hombre quedó a la deriva y lo único de donde agarrarse fue el orgullo para salir adelante. Porque al estar sin Dios, el hombre se queda solo. El hombre no tiene ayuda, no tiene protección. Y por lo tanto el hombre tiene que agarrarse de algo. Y entonces el hombre se agarró del orgullo y desarrolló la soberbia para pretender ser algo porque no son nada. Sin Dios no somos nada. Es el orgullo el que levanta el corazón del hombre para pretender ser algo. Por eso dice Dios en este pasaje que lo que Dios ve es el corazón humilde y el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios conoce la debilidad humana. Dios conoce que aún habiendo ya reconocido a Cristo como nuestro Salvador, no hemos ejercido un verdadero quebrantamiento en nuestros corazones. Todavía hay cosas que nos dominan. Todavía hay cosas que queremos hacer por nuestra cuenta. No permitimos que Dios obre del todo en nuestras vidas. No permitimos que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque creemos que nosotros no necesitamos a Dios. Que lo podemos hacer por nosotros mismos. El pueblo no entendió que los sacrificios eran solo una figura. Porque lo que Dios quería ver era que ellos lo buscaran de corazón. Por eso Dios les dice en Isaías 1:11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Porque el hombre traía sacrificios, pero no venía de corazón. El hombre traía ofrendas, pero no lo hacía de corazón. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, nos debemos preguntar si todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Si verdaderamente estamos quebrantados, humillados, o todavía tenemos reservas en nuestras vidas. ¿En qué aspectos hemos sido desobedientes a la palabra de Dios? ¿En qué aspectos todavía nos consideramos autosuficientes para decidir nosotros mismos en lugar de someternos en obediencia a la voluntad de Dios? Al venir Jesucristo, los sacrificios de animales dejaron de tener sentido,
Porque Él vino a mostrar el verdadero sacrificio. No solo porque Él dio su vida para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Él derramó su sangre. Él pagó por nuestros pecados. Sino que además Él nos enseña a través de su ejemplo que hay que humillarse, que hay que soltar todo aquello que nos estorba. Dios no se humilló de pecado, Dios no se despojó de pecado ni de cuestiones negativas en su corazón. No, Dios se despojó a sí mismo de ser igual a Dios y no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros nos aferramos de cualquier cosita. Es que a mí me han ofendido, es que no me toman en cuenta, es que no hicieron bien las cosas, es que no me han pedido perdón, es que no son agradecidos. Eso es el orgullo. Todas esas reacciones que hay en nuestra mente es nuestro orgullo el que está trabajando en nosotros para que el orgullo nos siga dominando. Y por eso es que Dios no termina de hacer la obra en nosotros, porque nosotros mismos no se lo permitimos. Por eso dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente a sí mismo. Es un acto voluntario y Él nos da el ejemplo. El problema con nosotros es que pensamos que Dios, desde que aceptamos, nos quitó el orgullo y nos creemos humildes. Y la vida nos demuestra en diversas circunstancias que todavía estamos de orgullo, que todavía no nos hemos despojado. Porque el orgullo y el quebrantamiento es un acto voluntario e intencional de aquel que quiere entregar toda su vida a Dios, de aquel que quiere ver la gloria de Dios en su vida, de aquel que quiere ver el poder del Espíritu Santo. Si no nos despojamos nosotros, Dios no nos va a despojar. Dios va a mostrarnos que somos orgullosos. Van a haber circunstancias en la vida que nos van a enseñar que nos falta obediencia y que nos falta humildad, porque la verdadera humildad se muestra a través de la obediencia. Y cuando no somos obedientes a la voluntad de Dios, a lo que Dios establece, es porque todavía hay orgullo en nuestros corazones. Y no permitimos, porque pensamos que ya lo hicimos, pero cuando uno se da cuenta o cuando Dios le muestra que todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. Veamos en primer lugar la necesidad de tener un espíritu quebrantado o la necesidad de desarrollar un espíritu o la necesidad de quebrantar nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que Dios nos ha dado para que podamos tener comunión con Dios. Pero nosotros podemos desarrollar un espíritu soberbio, un espíritu con orgullo. Y Dios no nos puede bendecir ni nos puede terminar de usar si todavía tenemos falta de humildad y falta de quebrantamiento. Nuestro espíritu tiene que rendirse delante de Dios. Y la única manera es entrar en absoluta obediencia a Dios. Pero nosotros somos muy listos. Nos creemos más inteligentes que Dios, porque nos creemos humildes. ¿Cuántas veces Dios me ha demostrado que no soy humilde? Es un trabajo y es un esfuerzo diario. Es una intención que cada vez que yo me dé cuenta que mi espíritu quiere sobresalir, yo debo
quebrantarlo y debo humillarme delante de Dios. Soy yo el que decido humillarme. Soy yo el que decido quebrantarme. Soy yo el que decido reconocer que no he sido lo suficientemente obediente para que Dios obre completamente en mi vida. El orgullo humano es algo natural, porque al no tener la dirección de Dios, no somos nada. Entonces lo único que nos queda es pretender ser algo. ¿Y cuál es el recurso para pretender ser algo? El orgullo. El orgullo. Podemos ver de diferentes maneras y en diferentes circunstancias cómo nuestro orgullo salta. Cuando hay un pequeño problemita, cuando hay una pequeña ofensa, cuando hay una acción que no nos conviene o que nos humilla o que nos hace ver nuestra condición, salta nuestro orgullo para defendernos, para sentirnos que hemos sido ofendidos. Y la realidad es que es nuestro orgullo el que se está manifestando porque no lo hemos entregado completamente a Dios. No somos nada, pero el hombre sigue creyendo que no necesita a Dios y que puede hacer lo que quiere. Tristemente, hay creyentes que siguen con orgullo queriendo hacer las cosas a su manera. En muchos aspectos de la vida cristiana vemos la necesidad de quebrantamiento en cada uno de nosotros. Lo único que le queda a la persona entonces, al no estar en plena comunión con Dios, es el orgullo. Pretender ser algo, aparentar ser algo delante de los demás. Dice Isaías 46:12. Isaías 46:12 dice: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Dios dirigiéndose a un pueblo de corazón duro, un pueblo que no se quebrantaba y que a pesar de que Dios se manifestaba de diferentes maneras, no entraban en total obediencia. Dios sabe que el orgullo o el corazón endurecido nos lleva al fracaso. Por eso muchos cristianos no prosperan, porque el orgullo sigue aflorando en sus corazones. Dice Proverbios 16:8, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que hay antes del orgullo, antes de la humildad hay orgullo. Antes del quebrantamiento hay soberbia en nuestros corazones. El orgullo no nos lleva a nada bueno. Por eso el creyente debe quebrantar su corazón y practicar la humildad a través de la obediencia a Dios y a su palabra. Dios nos habla de diferentes maneras para que nos reflexionemos en cuanto a nuestra falta de verdadero quebrantamiento y falta de humildad. Cuando no nos sujetamos en obediencia a la palabra de Dios, es porque todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. Pues es el orgullo el que nos hace resistir la palabra. ¿Cuántos creyentes se resisten a diezmar? Porque se han llenado en su mente y en su corazón que no es necesario, que ellos están bien como están, que dan cuando quieren, ¿verdad? Pero en realidad lo que tienen es orgullo. No hay sujeción, no hay quebrantamiento. Todavía quieren practicar su manera de vivir el evangelio. ¿Cuántos creyentes cuando se les pide que colaboren en un ministerio dan un montón de excusas? Dan diferentes excusas, pero la realidad es que tienen un corazón todavía endurecido. No se han quebrantado, porque cuando un creyente está totalmente quebrantado, tiene plena disposición para lo que Dios quiera hacer en sus vidas. Todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no termina de manifestarse en nuestras vidas, por qué no terminamos de fluir y de crecer en nuestra fe. Es porque todavía tenemos peros en nuestra vida con Dios. Tenemos todavía resistencia
a que la palabra de Dios nos domine y que nos volvamos totalmente sujetos a Él. Sin humildad en el corazón, Dios no puede obrar. Dios no puede bendecir nuestras vidas como Él quiere. El Espíritu Santo no puede manifestarse en corazones orgullosos y desobedientes. Necesitamos humillarnos. Necesitamos quebrantarnos delante de Dios. ¿Qué es el quebrantamiento de espíritu? Veamos un poquito más despacio lo que esto significa. El quebrantamiento de espíritu es morir a nuestro egoísmo, a nuestros deseos humanos, es rechazar la influencia de este mundo que se esfuerza por apartarnos de Dios y de la palabra. Pero si eso no tiene nada malo, pero si eso no es malo, es la excusa que muchos dan porque no tienen un espíritu quebrantado. Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe usted cuál es el medidor para saber qué es bueno y qué es malo? Es un espíritu quebrantado. Pero cuando no tenemos un espíritu quebrantado, nos llenamos de excusas. Le hacemos caso a la influencia del mundo. Empezamos a poner peros, a poner nuestra propia opinión, a poner argumentos para serle fieles a Dios, para servir a Dios, para seguir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Un espíritu quebrantado es morir o negarnos a nosotros mismos para asimilar en nuestros corazones la voluntad y los propósitos de Dios como que si fueran nuestros. Es hacer a un lado nuestros propósitos, es despojarnos de nuestra manera de pensar y asimilar la manera de pensar de Dios a través del entendimiento de su palabra, de su voluntad y la asimilación en nuestras vidas de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Sabe usted cuándo es el triunfo del creyente? Cuando el creyente entiende y acepta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y decide hacer a un lado su voluntad y sus propósitos. Yo quería hacer esto, yo soñaba con tener esto, yo esperaba tener esto, pero ahora lo rindo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se entrega la vida y el corazón para que Dios cumpla sus propósitos, cumpla su voluntad en nuestra vida. Pero muchas veces no entendemos y seguimos teniendo sueños humanos y deseos humanos de triunfar, de salir adelante, y queremos lograr esto y lograr el otro en lugar de ponernos en las manos de Dios. Porque cuando un creyente se pone en las manos de Dios, Dios lo lleva. Dios lo lleva de victoria en victoria. Dios convierte su tristeza en gozo. Dios convierte su alegría en baile. Porque Dios es un Dios poderoso que transforma nuestras miserias y las pretensiones de nuestro orgullo en su preciosa y santísima voluntad. Y terminamos nosotros viendo la mano poderosa de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, cuando nos quebrantamos, cuando dejamos de hacerlo a nuestra manera. Le decía yo a una esposa que se quejaba del marido. ¿Y tú qué haces? Le digo yo, y me decía, yo hago esto, yo hago el otro, yo he tratado aquí, yo he tratado allá. Ese es tu problema. Has tratado mucho, has hecho mucho y has querido cambiarlo tú. Y tú no te has puesto en las manos de Dios para que te quebrante, para que Dios lo haga conforme a su voluntad y no como tú quieres ni cuando tú quieres. Rendirse a Dios plenamente, dejar que sea eso un dolor de cabeza, que sea eso un tema que nos abate la mente y el corazón. Dejarlo en las manos de Dios y uno dedicarse a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno logra despojarse a sí mismo, Dios empieza a obrar y empieza a llenarnos de sus sueños, sus deseos, sus propósitos, y nuestra vida entra en una fase diferente. Es asimilar completamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso
la figura de los sacrificios. El animal era el que moría físicamente. Pero lo que los hombres no entendieron es que lo que Dios quería es que no muriera el animal, sino murieran ellos. A su voluntad, a sus propósitos, a su orgullo, a su egoísmo. El sacrificio y el derramamiento de sangre era porque alguien tenía que morir. Lucas 9:23 dice, y decía a todos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice la palabra de Dios que si la semilla no muere, no da fruto. Por eso es que no damos fruto, porque no hemos muerto. No ha habido sangre. ¿Sabe qué significa la sangre? Dolor. Porque no es fácil dejar lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno espera en este mundo. El secreto de la vida cristiana es renunciar a lo que uno quiere y decirle a Dios: está bien, ya me cansé de pedirte lo que yo quiero. Haz tu voluntad en mi vida de aquí en adelante. Renuncio a mis propósitos y a mis deseos, porque los deseos del hombre y de la mujer son deseos mezquinos y egoístas. Los deseos de Dios son deseos sublimes. No solo te quiere llenar de bien, sino que quiere que seas de bendición para el otro. ¿Sabe cuál es la mayor carencia de la iglesia? Es dar un testimonio poderoso de humildad delante del mundo. Dar un testimonio poderoso de quebrantamiento y de humildad delante de Dios, para que la gente sepa que entonces sí somos diferentes. Algunos creyentes quieren ser usados por Dios y por el Espíritu Santo porque están pensando en sobresalir, porque están pensando en ser reconocidos, porque están pensando en superarse a sí mismo haciendo más que los demás. Y eso es un mal propósito, una mala motivación. Jamás una motivación de servir a Dios debe ser para prosperar, ni siquiera para superar nuestros complejos o nuestra falta de autoestima. Cuando nosotros nos humillamos y nos quebrantamos, nos convertimos en instrumentos útiles y Dios empieza a usarnos, porque entonces nos convertimos en vasijas vacías para que Él las llene y nos use conforme su voluntad y sus propósitos. Él nos conoce, Él nos hizo, Él conoce nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras debilidades, y Él quiere usarnos como somos conforme su poder. Cada quien es diferente, pero una de las muestras de que queremos aparentar es que muchos lo que quieren es imitar a otros. Quieren tener el don que otro tiene. Esa es una de las mayores debilidades en la iglesia. Quieren ser como otros en lugar de querer ser lo que Dios quiere que sean. Ponernos en las manos de Dios. He deseado esto, Señor, pero perdóname, a partir de ahora quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces hemos fracasado en la vida cristiana porque lo que queremos es pretender ser lo que no somos? Humíllate y deja que Dios te dé valor, que Dios te dé potencial y que Dios te use conforme su voluntad. Algunos creyentes buscan los dones para exhibirse o para ser reconocidos por los demás, porque sus corazones todavía no están quebrantados delante de Dios. Yo quiero estar allí. Ese privilegio me gusta. Pero si no es ahí donde Dios te quiere, y no lo vas a saber hasta que no te quebrantes y hasta que no humilles tu corazón, entonces Dios te va a llevar, como dice tu palabra, a lugares que no conoces y que no te imaginas. Porque el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Necesitamos
quebrantar nuestros corazones. Dice la Biblia en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere bendecirnos, yo lo he dicho en más de alguna ocasión. A Dios no lo impresiona nuestros dones. Perdón, pero es el mejor predicador que hay. No hay pastor como este. Oh, cómo Dios usa a esta mujer, o cómo predica, o cómo canta. Lo siento. Eso no le impresiona a Dios. Lo que le impresiona a Dios es tu humildad y tu espíritu quebrantado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que tienen muchos dones, a los que tienen muchos privilegios, a los que Dios los usa poderosamente, no, a los humildes. Por eso es bueno que reflexionemos. Si queremos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas y que Dios nos use, es tiempo que reconozcamos que no somos lo suficientemente humildes. El orgullo y la soberbia no están en la apariencia de la gente, sino en el corazón. Hay quienes creen que con la apariencia van a mostrar humildad. Ya no. Humildes en apariencia. No lo miran a uno, sino que eso no es humildad. Por eso Dios no mira lo que está delante de los ojos. Dios mira el corazón. Porque para ser orgulloso no se necesita ser rico ni pobre, porque el orgullo está en el corazón. El humillarse de corazón es un acto voluntario e intencional. Es tiempo de que nos paremos en el camino y digamos, repasando mi vida y los problemas que he tenido. ¿Sabes dónde se mira el orgullo? En los problemas, en las confrontaciones, en las dificultades. Ahí es donde se mira el orgullo. Entonces diga usted, revisando mi vida y reflexionando, sí soy orgulloso, sí soy orgullosa. Y si usted dice, no, yo soy humilde, bueno, Dios se lo va a demostrar. Porque cuando yo decía que era humilde es cuando Dios más sacaba a relucir mi orgullo y más me avergonzaba. Por eso debemos humillarnos voluntariamente para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Es un acto voluntario e intencional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a esperar el año nuevo y una de mis resoluciones va a ser humillar. No, desde ya. Cuando Dios te habla, tú tienes que reconocer. Y desde ya tienes que tener la intención de ser humilde. Si tú sigues creyendo que eres humilde y que no necesitas hacer nada, que así como estás, Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar y te va a hacer un gran cantante, un gran predicador, una mujer de Dios, un hombre de Dios, te equivocas. Tenemos que vaciarnos, despojarnos para que Dios nos pueda. Él tiene que hallar un corazón vacío. Porque lo que Dios tiene no puede contaminarse con lo que tú tienes. Porque lo que nosotros tenemos es pretensiones, orgullo, soberbia. El orgullo está ligado, dice la Biblia, que la necedad, que es prima hermana del orgullo, está ligada en el corazón del muchacho, desde jóvenes. Desde jóvenes traemos el orgullo ligado. Quiere decir que es parte de nuestro ser. Hasta que reconocemos, todos pues necesitamos humillarnos, porque el orgullo lo traemos en el corazón. Ya les conté la historia de la humillación que Dios me dio una vez que yo iba en mi país, iba manejando así todo creído, todo orgulloso, pensando en bendiciones que Dios me había dado, porque hay quienes de lo que Dios hace les nace orgullo en sus vidas. Y ahí estaba yo
cuando me rebasó un carro. Así, pero violentamente. Y no solo me rebasó, sino que se puso enfrente de mí. Y ya cuando me rebasó, bajó la velocidad. Oh, qué Paredes Navas, ni qué hijo de pastor, ni qué humildad. Mi orgullo, la sangre se me revolvió. Y no me diga que no se le ha revuelto la sangre. Se me revolvió la sangre. Y entonces dije, ahora me va a conocer. Y agarré el carro y lo pasé. El orgullo, ¿verdad? Hermanos, el carro ya no me rebasó, sino se puso a la par mía. Y cuando yo los vi, sacaron rifles y pistolas y me apuntaron así. ¿Usted cree que es humilde? No espere tener una experiencia así. Mejor humíllese antes, porque a mí me tocó duro. ¿Qué piensa uno? Aquí se acabó Ever Paredes. Pero quiero decirle una cosa con sinceridad. Después del susto de que me iban a quitar la vida, me entró una vergüenza mayor que el susto. La vergüenza del orgullo que me había salido. Y tuve que parar por ahí y pedirle perdón a Dios. Nos falta mucho para que Dios nos pueda usar. Porque toda la iglesia necesitamos ser usados por el Espíritu Santo. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero no terminamos de permitirle. ¿Por qué Dios mandó a los discípulos a que se estuvieran quietos durante 10 días, que no hicieran nada? Porque los discípulos creían que ya estaban preparados. Y usted sabe cómo son los hermanos, ¿verdad? Yo estoy listo. Yo puedo hacer esto. Si no me dejan, yo lo hago por mi cuenta. Yo quiero, yo puedo, yo aquí. Espérese. Imagínese usted a Pedro 10 días sin hacer nada. Entonces no conoce a Pedro usted. Pedro era súper inquieto, súper atrevido, súper exhibicionista y todo lo que usted se puede imaginar. 10 días sin hacer nada. Humilladito ahí. Y te dan ganas de hacer algo, ora. Esperen. Porque hasta que estén bien humilladitos, bien vacíos y bien quebrantados, entonces vendrá el Espíritu Santo para llenarlos de poder. Dios quiere llenarnos de su Espíritu para que nuestras vidas sean levantadas y fortalecidas con el poder de Dios. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para resistir el mundo donde estamos. Yo estoy asustado y preocupado porque este mundo cada vez está cobrando mayor fuerza, el pecado, la liberalidad. Cada vez tienen más fuerza. Y cada vez el pecado se predica más como algo bueno. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para resistir al mundo y su influencia. Todos necesitamos el Espíritu Santo para vencer nuestras propias debilidades. Todos necesitamos el poder porque estamos llenos de debilidades. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer nuestras propias debilidades. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser de bendición para otros, empezando por nuestra propia familia. Voy a decir algo aquí y lo digo porque ahí entro yo también. Ni siquiera hemos podido con nuestros hijos y nos creemos que podemos cambiar el mundo. Es delicado, hermanos.
es delicado. Porque muchos, su orgullo está en creer que pueden ser de gran bendición para otros, cuando que no hemos podido ni con nuestra propia familia. Por lo tanto, lo único que nos queda es humillarnos. Porque con orgullo lo único que estamos haciendo es transmitirle nuestro orgullo a nuestros hijos. Para que ellos, sin llegar a ser alguien, se sientan orgullosos. Tenemos que reconocer que necesitamos ser humillados. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser de bendición para otros, empezando por nuestra propia familia. A veces queremos corregir a los hijos con orgullo, con soberbia, con imponencia. Y no entendemos que necesitamos ser quebrantados y humillados para que Dios nos use y Dios les hable a través de nuestra humildad a nuestros hijos. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos servir a Dios y presentar un evangelio de poder a los perdidos. Pero necesitamos estar vacíos para que Dios pueda llenarnos. Dios nos ha llamado para ser útiles. Dios no nos ha llamado para tenernos desocupados o para exhibirnos. Dios nos ha llamado para ser útiles, para ser productivos, para ser fructíferos. Pero nosotros no tenemos capacidad en nosotros mismos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es eso, es santo. Necesita un corazón limpio. Y para que un corazón limpio esté limpio, primero tiene que estar vacío. Porque solo un corazón vacío puede terminar de ser purificado con agua limpia y lleno del poder del Espíritu Santo. Segunda Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Si algo tiene, viene de Dios. Si algo ha logrado, viene de Dios. Si algo ha avanzado, viene de Dios. No se llene de orgullo, porque la gloria es de Dios. Y la competencia de los hijos de Dios viene de Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y estoy con el que predica, con el que ayuna y con el que canta como los ángeles. No, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí quiere estar Dios. Dios está buscando corazones humildes, espíritus quebrantados para manifestarse. Todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que hacemos en nuestro ministerio o nuestro servicio en la iglesia debe hacer con pleno quebrantamiento y con plena humildad. Nadie está aquí por méritos, sino por la pura misericordia de Dios. Dios quiere que seamos humildes de corazón. No tenemos que fingir nada. No tenemos que fingir nada, sino quebrantarnos delante de Dios. De lo contrario, todo lo que hagamos será rechazado. Escuche bien. Si no lo hacemos con humildad y con quebrantamiento de corazón, todo lo que hagamos será rechazado, como fueron rechazados los sacrificios en el pueblo de Israel. Dios llegó: estoy harto, estoy cansado de vuestros sacrificios, porque el pueblo no lo hacía de corazón.
Es tiempo que como iglesia le pidamos perdón a Dios por nuestro orgullo, porque no nos hemos dispuesto de todo corazón a ser quebrantados y a ser humildes de corazón. Yo le he pedido a Dios que bendiga a la iglesia, que nos levante. Pero para ello tenemos que humillarnos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque hemos creído que somos humildes. Y Dios nos ha demostrado lo que nos hace falta. Póngase de pie. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería tener una manifestación de Dios, iban con Moisés y llevaban los carneros, los machos cabrillos, llevaban palominos, llevaban ovejas para sacrificar y para sentir la presencia de Dios. Pero el pasaje nos dice que el sacrificio que Dios quiere es un corazón humilde y un espíritu quebrantado. No puedes traer sustitutos. No puedes traer sustitutos. Es tu corazón, no el de tu vecino, no el de tu hermano, ni siquiera el de tus hijos o el de tus padres. Es tu corazón. Prepare su corazón.